pedirle a nuestro público que se registre en nuestro canal de YouTube, El Poder Migratorio, y que active las campanitas de las notificaciones para que cada día reciba este interesantísimo contenido que tenemos para todos ustedes. Estuvimos hablando la semana pasada de una peligrosa iniciativa de ley que está proponiendo el gobernador de la Florida, Ron DeSantis. Esa ley, que es bastante xenofóbica y bastante preocupante y anti-inmigrante, prohíbe el uso de las licencias válidas de otro estado. O sea, que tú tienes una licencia de otro estado y tú eres un indocumentado, esa licencia no te va a servir. Y también esa ley, que es bastante cruel e inhumana, obliga a los hospitales a recopilar información sobre el estado migratorio de los pacientes y criminaliza el transporte de indocumentados, poniendo en serio riesgo a cientos de miles de familias mixtas. O sea, que pudieran ser castigados las personas que transportan a personas indocumentadas. Y digamos tú, que tú estés casado con una señora que sea una indocumentada, tú seas un ciudadano norteamericano y tú estés llevando la esposa y los hijos a la escuela, y tal vez los hijos tengan documentados también, y por ese simple hecho tú pudieras ser penalizado. Lamentablemente estamos viendo a un gobernador del estado de la Florida, Ron DeSantis, que está tratando de politizar todo lo que tiene que ver con migración en base a políticas bastante crueles e inhumanas, porque de acuerdo a él, esa es la única manera que él puede atraer la base MAGA o la base de Donald Trump. Y tras varias semanas de preparativos y advertencias, ambas cámaras de la Asamblea Legislativa del estado de la Florida recibieron el pasado jueves un proyecto de ley que, de ser aprobado y luego promulgado por el gobernador Ron DeSantis, convertiría al estado de la Florida en el estado más anti-inmigrante de todos los Estados Unidos. La iniciativa, que responde fielmente a la política migratoria de Ron DeSantis, fundamentada en la tolerancia cero del expresidente Donald Trump, incluye, entre otras medidas, prohibir que los indocumentados utilicen identificaciones válidas que hayan sido otorgadas por jurisdicciones de Florida u otros estados en el traslado de extranjeros sin papeles. Exige que los hospitales reporten la atención de extranjeros no autorizados y amenaza con cancelar licencias de operación a empleadores que los contraten sin haber cumplido con los requisitos del programa federal E-Verify. El plan permite que el Estado se inmiscuya en el tema migratorio de manera tal que va a asustar a la comunidad inmigrante, muchos de ellos en procesos válidos de inmigración, dice Ángel Leal, un abogado de inmigración que ejerce en Miami. La propuesta, que cuenta con el total respaldo del gobernador DeSantis, incorpora tantas cosas que alteran y asustan a la comunidad, entre otras cosas por el mero hecho de transportar o inmigrar a un indocumentado. Pone este acto con una felonía de tercer grado que lleva consigo una pena de cárcel de 5 años si el transportado es un menor de edad y hasta 15 años de cárcel si el transportado es un mayor de edad. Las alarmas saltaron porque ni en los anuncios previos y tampoco en los proyectos enviados a ambas cámaras de la Asamblea despejan las dudas en cuanto a cómo la policía determinará cuándo detener un vehículo, en base a qué justificará una causa razonable para tomar una determinación, o cómo demostrar la existencia de una sospecha razonable para llevar a cabo un arresto legal. La falta de claridad crea una especie de perfil racial que es ilegal, afirma Sileal. Y si hay perfil racial, entonces ya no hay causa probable. Y el proyecto tampoco toma en cuenta que el estado de Florida es el estado de residencia de millones de familias con estatus mixtos, millones de ciudadanos estadounidenses y residentes legales casados con indocumentados en hogares donde hay niños nacidos en los Estados Unidos con hermanos que no tienen documentos. Por lo tanto, ahí es donde está el peligro en la implementación de esta ley. Hay mucho miedo en la comunidad. Y es increíble como vemos que este Ron DeSantis está llevando la misma postura que tenía el presidente Donald Trump. Anteriormente era imposible ver un candidato presidencial de los Estados Unidos que se pusiera tan en contra con un grupo determinado como son los inmigrantes, pero Ron DeSantis se ha dado cuenta que parte de esta política, de esta estrategia que utilizó Donald Trump de pintar como demonios a los inmigrantes, de hablar mal de ellos, de tratarlos como personas de tercera categoría, le dio bastante resultados. Y la crisis migratoria que se vive en la frontera sur con México no comenzó hace 2 años cuando Donald Trump abandonó la Casa Blanca tras perder las elecciones del año 2020. La crisis migratoria fue advertida por primera vez en el año 2013 por un grupo de expertos de la Universidad de California, entre quienes se hallaba la investigadora Elizabeth Kennedy. Un primer informe fue entregado a las Naciones Unidas donde se señalaba
que el problema de la migración iba en aumento debido a décadas de abusos en los países de Centroamérica, guerras, crimen organizado, pandillas, narcotráfico, pobreza, violencia doméstica y hasta el cambio climático, entre otras causas que estaban haciendo que la gente huyera de sus naciones y se dirigiera rumbo a Estados Unidos en busca de asilo y de oportunidades. Pero no es así como los republicanos ni los derechos están planteando el problema de la migración en los Estados Unidos. Ellos le están echando la culpa directamente del problema migratorio al actual gobierno de Joe Biden. La ONU avisó ese año al entonces gobierno de Barack Obama, pero no fue sino hasta un año después que la Casa Blanca de ese entonces, en el 2014, reconociera la existencia de una crisis tras la detención en lo que iba del año fiscal de unos 42,000 menores no acompañados e igual número de familias. El gobierno federal no estaba preparado para esta crisis y no contaba tampoco con los recursos ni cuenta actualmente con las instalaciones ni con los recursos para atenderla. Y la ley vigente, aprobada por el Congreso, otorga el derecho a cientos de miles que llegan a la frontera a pedir asilo y que sean los jueces de inmigración quienes resuelvan su futuro en los Estados Unidos. O sea, lo que está pasando es que el gobierno de los Estados Unidos tiene unas leyes que están un poquito obsoletas de acuerdo a cómo está la migración en estos días, y esas mismas leyes que está cumpliendo el gobierno de Joe Biden es que le están haciendo daño a la inmigración norteamericana. Y bueno, hablemos de algunas claves del proyecto. Primero, prohíbe el uso de licencias válidas de otros estados en manos de indocumentados. Segundo, obliga a los hospitales a recopilar información sobre el estado migratorio de los pacientes y presentar informes trimestrales. Tercero, modificar reglas para poder compartir la información de los pacientes indocumentados. Cuarto, aumentar las multas por emplear a indocumentados. Quinto, también castigar con mayor severidad a los reincidentes por contrata ilegal. Sexto, las penas de cárcel a extranjeros que a sabiendas utilicen papeles falsos. También exigir el uso obligatorio del programa federal E-Verify. Amenazar con quitar de por vida licencias de operación a empresas que reincidan en la contrata de indocumentados. También prohíbe que indocumentados ejerzan como abogados en el caso de Dreamers protegidos bajo el programa DACA. Qué abuso, esto es un proyecto bastante abusivo, pero que está siendo visto con simpatía por la mano derecha del estado de la Florida. También multa y cárcel a quienes transporten sin documentados y no explica qué pasa con aquellos matrimonios mixtos. Y por último, criminaliza la estadía indocumentada, siendo que se trata de una falta de carácter no criminal. La política migratoria de los republicanos en el estado de la Florida y su gobernador y líder Ron DeSantis es xenofóbica y altamente preocupante, dice Joe García, que es un abogado de migración y representante demócrata ante el Congreso Federal. Están victimizando al grupo de inmigrantes que compone gran parte de nuestro estado. Eso es peligroso a largo plazo y puede causarle mucho daño a los republicanos, agrega él. Están cometiendo un error similar al que hace unas décadas cometió California, que terminó siendo demócrata tras la acción afirmativa que permitió igualdad de acceso a las universidades a latinos, afroamericanos y nativos americanos. García dijo además que el condado más productivo de Florida es Miami, donde casi el 63% de sus ciudadanos nacieron en otro país y no están viendo eso. El proyecto de ley está tratando de establecer un estado policíaco y la responsabilidad de eso va a tener que pagarle el Partido Republicano. No entienden que el GOP tiene una mayoría en gran parte por los hispanos. Sí, y vemos otra vez cómo el Partido Republicano le está dando la espalda a los inmigrantes, no teniendo en cuenta que estados como la Florida, la gran cantidad de habitantes son personas que nacieron en otro país. Y si es la primera vez que escucha nuestro programa, puede encontrarnos en las distintas plataformas digitales, en Facebook e Instagram como @El Poder Migratorio Radio, también @UcianDR, nuestro WhatsApp el 809-583-2222, en TikTok como @UcianDR y en YouTube como El Poder Migratorio Radio. Recuerden compartir, dejar su like y suscribirse al canal para que no se pierdan nada del contenido que he preparado para todos ustedes. Y bueno, señores, finalizamos este programa agradeciéndoles por su sintonía. Recuerde que puede ver todo el contenido de hoy a través de nuestro canal de YouTube El Poder Migratorio Radio.